Misterios ocultos del Imperio Romano. Secretos que no conocías. A través de los siglos, los ecos del Imperio Romano resuenan en nuestra civilización. Los acueductos aún se alzan imponentes. Los anfiteatros nos susurran historias de gladiadores y emperadores. Y las calzadas romanas, como venas que recorren continentes, son un testimonio de su poderío. Pero, ¿qué secretos esconden las sombras de este imperio? Aquellos que no se encuentran en los libros de historia tradicionales. Durante más de un milenio, Roma dominó gran parte del mundo conocido. Desde las brumosas tierras de Britania hasta las arenas abrasadoras de África, la influencia romana era ineludible. Un tapiz tejido con las vidas de millones de personas. Emperadores y esclavos, soldados y senadores, comerciantes y artesanos. Pero, a pesar de su magnificencia y su perdurable legado, el Imperio Romano sigue siendo un enigma, un rompecabezas con piezas faltantes que nos incitan a buscar respuestas. En este viaje, nos adentraremos en las profundidades de la historia, explorando los misterios que han cautivado a generaciones. Desde legiones desaparecidas hasta cultos secretos y tecnologías perdidas, descubriremos un lado del Imperio Romano que pocos conocen. Acompáñenme, mientras desenterramos la verdad detrás de los mitos y leyendas y revelamos los secretos que Roma aún guarda celosamente. Mapas romanos incluyen islas en el Mediterráneo que hoy no existen. Documentos de la Biblioteca Imperial hablan de asentamientos en estas islas que servían como bases navales secretas o colonias experimentales. Según estos textos, estas islas eran puntos estratégicos en las rutas marítimas del imperio, lugares donde se realizaban transacciones comerciales clandestinas y operaciones militares encubiertas. Algunos geólogos modernos especulan que estas islas podrían haber desaparecido debido a erupciones volcánicas o cambios en el nivel del mar. La geografía del Mediterráneo ha cambiado drásticamente a lo largo de los milenios, y es posible que estas islas se hayan sumergido bajo las aguas, llevándose consigo los secretos que albergaban. Sin embargo, las leyendas persisten. Algunos creen que las islas podrían haber sido el hogar de tecnologías avanzadas y conocimientos perdidos, o incluso de cultos secretos que operaban al margen del control imperial. A medida que exploramos estos relatos, nos preguntamos, ¿qué verdades se ocultan bajo las olas del Mediterráneo? ¿Qué descubrimientos podrían esperar a ser desenterrados en el futuro? Estas islas perdidas, envueltas en el misterio y la especulación, nos invitan a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y las innumerables historias que aún esperan ser contadas. En el vasto y enigmático tapiz del Imperio Romano, las islas desaparecidas del Mediterráneo son un recordatorio de que, por mucho que creamos saber, siempre hay más por descubrir. El dodecaedro romano. Arqueólogos han encontrado más de 100 objetos de bronce con forma de dodecaedro en todo el territorio romano, principalmente en la Galia y Britania. Estos objetos intrigantes y enigmáticos han desconcertado a los estudiosos durante décadas. Nadie sabe con certeza para qué servían. Las teorías sobre su propósito son variadas y fascinantes. Algunos sugieren que podrían haber sido instrumentos de medición astronómica, utilizados por los antiguos romanos para observar y calcular las posiciones de las estrellas. Otros especulan que podrían haber sido dispositivos para calibrar tuberías de agua, una herramienta esencial para mantener los intrincados acueductos romanos en perfecto funcionamiento. Pero las posibilidades no terminan ahí. Algunos creen que estos dodecaedros podrían haber sido juguetes, pequeños artefactos con los que los niños romanos se entretenían. Otra teoría intrigante es que podrían haber sido instrumentos religiosos, utilizados en rituales o ceremonias secretas, su verdadero significado conocido solo por unos pocos iniciados. Lo más desconcertante de todo es que, a pesar de su aparente importancia, ningún texto romano menciona estos objetos. Ni una sola palabra en los escritos de la época ofrece una pista sobre su propósito o significado. Este silencio histórico añade una capa adicional de misterio, sugiriendo que tal vez estos dodecaedros tenían un uso tan común que no era necesario mencionarlo, o quizás su función era tan secreta que debía mantenerse en el olvido. A medida que avanzamos en nuestro viaje a través de los misterios del Imperio Romano, el dodecaedro nos recuerda que, por mucho que descubramos sobre esta antigua civilización, siempre habrá enigmas que desafíen nuestra comprensión. Estos pequeños objetos de bronce, con sus 12 caras y su complejidad geométrica, continúan siendo un rompecabezas fascinante en el vasto mosaico de la historia romana.
La Novena Legión, tragada por las brumas de Britania. Nuestra primera parada nos lleva a las escarpadas y misteriosas tierras de Britania, un territorio que puso a prueba la determinación del Imperio Romano. Aquí, entre los imponentes paisajes que alguna vez fueron escenario de feroces batallas, nos encontramos con un misterio que ha desconcertado a historiadores durante siglos: la desaparición de la Novena Legión. Imaginen, si quieren, una fuerza de 5.000 soldados romanos, veteranos curtidos en 1000 batallas, desvaneciéndose sin dejar rastro en la niebla de la antigua Britania. La Novena Legión, una fuerza formidable con un historial de victorias en todo el imperio, había sido enviada a Britania para someter a las tribus rebeldes. Su presencia era imponente, su disciplina, legendaria. Pero entonces, como si la tierra misma se los hubiera tragado, desaparecieron de los registros históricos. No hay constancia de una batalla decisiva, ninguna mención de su retirada. Simplemente, dejaron de existir. ¿Qué fatal destino pudo haber corrido la Novena Legión? Las teorías abundan, cada una más intrigante que la anterior. Algunos sugieren que fueron víctimas de una emboscada por parte de las tribus britanas, aniquilados en una batalla tan brutal que Roma decidió borrar cualquier rastro de su derrota. Otros creen que la legión pudo haber sido enviada a sofocar una rebelión en otra parte del imperio, su destino perdido en la bruma del tiempo. Y luego están las leyendas, susurradas a través de los siglos, que hablan de la legión siendo absorbida por la propia tierra o perdiendo la razón en las brumosas tierras de Britania. Historias de guerreros fantasmas, condenados a vagar por los páramos por toda la eternidad, alimentan la imaginación y nos recuerdan el poder perdurable del misterio. En las últimas décadas, nuevas excavaciones arqueológicas han arrojado luz sobre este enigma histórico. Se han encontrado restos de asentamientos romanos que datan de la época de la desaparición de la legión, y algunos artefactos sugieren la posibilidad de un conflicto violento. Pero a pesar de estos descubrimientos, el destino final de la Novena Legión sigue siendo un misterio. ¿Fueron víctimas de una emboscada, reasignados a otra región o absorbidos por la población local? Las respuestas, esquivas como siempre, yacen ocultas bajo capas de tierra y tiempo, esperando ser descubiertas. Los cultos secretos de Roma. Misterios en la sombra del poder. Mientras el sol se pone sobre el horizonte, proyectando largas sombras sobre la ciudad eterna, nos adentramos en un mundo oculto. Un laberinto de creencias y rituales que se desarrollaban en las catacumbas y templos secretos de Roma. Aquí, lejos de la mirada del público, florecían cultos mistéricos, ofreciendo a sus iniciados un camino hacia la iluminación espiritual y la salvación. Uno de los cultos más fascinantes y enigmáticos fue el culto a Mitra, una deidad de origen persa que prometía a sus seguidores la victoria en la batalla y la vida eterna. En templos subterráneos, conocidos como mitreos, se llevaban a cabo rituales secretos, lejos de la mirada de los no iniciados. Los detalles de estos rituales permanecen envueltos en el misterio, pero sabemos que implicaban pruebas de resistencia física y moral, y que se centraban en la figura de Mitra como un dios salvador. Otro culto que cautivó la imaginación de los romanos fueron los misterios eleusinos, originarios de la antigua Grecia. Estos misterios, centrados en la diosa Deméter y su hija Perséfone, prometían a sus iniciados la liberación del ciclo de la muerte y el renacimiento. Los rituales se llevaban a cabo en el santuario de Eleusis, cerca de Atenas, y se decía que eran tan poderosos que transformaban a quienes participaban en ellos. La influencia de estos cultos mistéricos se extendía hasta los niveles más altos de la sociedad romana. Emperadores, senadores y generales buscaban la guía de los dioses en los rituales secretos, creyendo que su favor era esencial para el éxito en la guerra y la política. La línea entre la religión oficial y los cultos mistéricos se difuminaba a menudo, creando un complejo tapiz de creencias que moldeó la vida política y social del imperio. Pero, ¿qué era lo que hacía que estos cultos fueran tan atractivos? En un mundo lleno de incertidumbre y peligro, ofrecían a sus seguidores un sentido de comunidad, propósito y esperanza. Los rituales secretos, lejos de ser meras supersticiones, proporcionaban un marco para comprender el universo y el lugar que ocupaban en él. La proliferación de cultos mistéricos en la época romana nos habla de una profunda necesidad humana de conexión espiritual, de un anhelo por algo que trascienda los límites del mundo material.
y aunque los detalles de sus rituales pueden permanecer ocultos para nosotros, su impacto en la cultura y la historia romana es innegable. Nuestra búsqueda de los misterios del Imperio Romano nos lleva ahora a las costas de Egipto, a la ciudad de Alejandría, donde se alzaba una de las maravillas del mundo antiguo, la Gran Biblioteca. Imaginen un edificio colosal, con columnas que se alzan hacia el cielo, albergando en su interior rollos y pergaminos que contenían el conocimiento acumulado de siglos. La Biblioteca de Alejandría era mucho más que una simple colección de libros, era un faro de conocimiento, un lugar donde eruditos de todo el mundo antiguo se reunían para estudiar, debatir y ampliar los límites del saber humano. Se dice que contenía obras maestras de la literatura, tratados de filosofía, matemáticas, astronomía y medicina, un tesoro invaluable de sabiduría antigua. Pero el destino le tenía reservado un cruel final a la gran biblioteca. Envuelta en llamas, ya sea por accidente o por la mano del hombre, la biblioteca ardió durante días, consumiendo innumerables volúmenes y sumiendo al mundo en una era de oscuridad intelectual. La pérdida fue incalculable, un golpe devastador para el conocimiento humano. Sin embargo, la historia de la Biblioteca de Alejandría no termina allí. Se rumorea que algunos de sus tesoros más preciados podrían haber sobrevivido al incendio. Algunos creen que copias de los rollos perdidos fueron llevadas a otras partes del imperio, ocultas en lugares secretos para protegerlas de la destrucción. ¿Podría ser que en algún lugar, enterrados bajo las arenas del tiempo, aún existan fragmentos de la sabiduría perdida de Alejandría? La posibilidad, aunque remota, es tentadora. La idea de que textos perdidos de Platón, Aristóteles o Sófocles puedan resurgir, transformando nuestra comprensión del pasado, es un sueño que ha cautivado a historiadores y arqueólogos durante siglos. La búsqueda de los tesoros perdidos de la Biblioteca de Alejandría continúa hasta el día de hoy. Cada nueva excavación, cada fragmento de papiro descubierto, nos acerca un paso más a la posibilidad de redescubrir la sabiduría de una civilización perdida. Y aunque la mayor parte de ese conocimiento se haya perdido para siempre, la leyenda de la gran biblioteca sigue viva, recordándonos el poder perdurable de las ideas y la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural. Nuestra exploración del Imperio Romano nos lleva ahora más allá de sus fronteras tradicionales, siguiendo las huellas de comerciantes y exploradores a través de desiertos y mares inexplorados. Porque Roma, a pesar de su poderío militar, era también un imperio construido sobre el comercio, una vasta red de intercambio que se extendía desde las costas del Atlántico hasta las lejanas tierras de Oriente. La Ruta de la Seda, esa legendaria red de caminos que conectaba China con el mundo mediterráneo, era el conducto principal para el comercio de seda, especias y otros productos exóticos. Pero lo que pocos saben es que los romanos también se aventuraron por rutas marítimas, desafiando los peligros del Océano Índico para establecer relaciones comerciales con la India. Imaginen, si quieren, galeras romanas, con sus velas hinchadas por el viento, navegando a través del mar Arábigo, cargadas de mercancías para comerciar con los reinos de la India. Evidencias arqueológicas, como monedas romanas y cerámica encontradas en sitios arqueológicos en la India, confirman la existencia de estos viajes, revelando una historia de intercambio cultural y comercial mucho más rica y compleja de lo que se pensaba. Pero estos viajes no se limitaban al intercambio de bienes materiales. Los comerciantes romanos regresaban con nuevas ideas, filosofías y religiones, enriqueciendo el crisol cultural del imperio. La influencia de Oriente se hacía sentir en la moda, la gastronomía y el arte romano, demostrando que las fronteras del imperio se extendían mucho más allá de sus límites geográficos. Sin embargo, muchos detalles sobre estas rutas comerciales, los acuerdos que las hicieron posibles y el alcance total de su impacto en la sociedad romana permanecen envueltos en el misterio. La falta de registros escritos y la dificultad para acceder a sitios arqueológicos clave hacen que la reconstrucción de esta historia sea un desafío fascinante para los historiadores. A pesar de estas dificultades, cada nuevo descubrimiento nos acerca un paso más a la comprensión de la verdadera extensión del comercio romano con Oriente. Un comercio que no solo enriqueció al imperio materialmente, sino que también abrió las puertas a nuevas ideas y culturas, contribuyendo a la riqueza y complejidad del mundo romano. Los libros sibilinos secretos.
Los romanos consultaban unos textos proféticos llamados libros sibilinos para decisiones importantes de Estado. Solo un pequeño grupo de sacerdotes tenía acceso a ellos. Lo fascinante es que estos libros se mantenían en una cámara sellada bajo el templo de Júpiter, y su contenido completo nunca fue revelado al público. Imaginen, si pueden, la atmósfera cargada de misterio en la que estos sacerdotes se reunían, susurrando incantaciones mientras descifraban los textos sibilinos. Estos libros, escritos por las misteriosas sibilas, contenían profecías que guiaban a Roma en momentos críticos, desde guerras hasta decisiones políticas trascendentales. Pero el verdadero enigma surge en el año 83 a.C., cuando el templo de Júpiter fue consumido por un incendio devastador. Con él, se creía que los libros sibilinos se habían perdido para siempre. Sin embargo, Roma no se resignó a esta pérdida. En un esfuerzo sin precedentes, el Senado envió emisarios por todo el Mediterráneo, buscando fragmentos y versiones de estos textos esparcidos en diversas culturas y templos. Cada fragmento recuperado, cada texto redescubierto, fue un intento de reconstruir la sabiduría perdida. Pero, ¿se logró realmente recuperar todo el conocimiento contenido en los libros sibilinos? ¿O se perdieron para siempre secretos que podrían haber cambiado el curso de la historia romana? El misterio de los libros sibilinos perdura, dejando un legado de preguntas sin respuesta y una fascinación eterna por los secretos que una vez guiaron a uno de los imperios más poderosos del mundo. La antigua Roma es conocida por sus impresionantes logros en ingeniería y arquitectura, desde los acueductos que llevaban agua fresca a las ciudades hasta las carreteras que conectaban el vasto imperio. Los romanos demostraron un ingenio sin igual. Pero, ¿hemos perdido parte de ese conocimiento con el tiempo? ¿O hay secretos que aún no hemos descubierto? En este capítulo, exploraremos las maravillas ocultas y los misterios no resueltos de la ingeniería romana. GAP-3S. Tras la deificación de Augusto, se formó un culto imperial dirigido por los sodales augustales, una sociedad secreta compuesta por miembros de las familias patricias más poderosas. Aunque su existencia es un hecho histórico, el verdadero alcance de su influencia política sigue siendo un misterio que ha fascinado a historiadores y arqueólogos por siglos. GAP-2S. Los sodales augustales no solo rendían culto al divino Augusto, sino que también llevaban a cabo rituales secretos que, según algunos, tenían el poder de decidir la sucesión imperial. Esta sociedad selecta se reunía en lugares ocultos, lejos de las miradas curiosas, donde discutían y decidían el destino del imperio en ceremonias envueltas en misterio y simbolismo. GAP-2S. Documentos antiguos y restos arqueológicos sugieren que estos rituales no eran meras formalidades religiosas, sino que podían influir en decisiones políticas de gran envergadura. Sin embargo, los detalles específicos de estos rituales y el verdadero poder que los sodales augustales ejercían sobre el emperador y el senado siguen siendo esquivos. GAP-2S. Podría ser que, a través de sus ceremonias secretas, los sodales augustales manejaban los hilos del poder en Roma, orquestando la sucesión de emperadores y manteniendo el control sobre el destino del imperio. Este es un misterio que aún aguarda ser desentrañado. Un enigma que nos invita a mirar más allá de la historia escrita y a cuestionar lo que realmente sabemos sobre el poder en la antigua Roma. GAP-2S. En la próxima escena, exploraremos cómo estos secretos y misterios han dejado un legado imborrable en la historia de la humanidad. El Imperio Romano, como hemos visto, era mucho más que un simple imperio militar y político. Era un crisol de culturas, un centro de comercio y un semillero de ideas que se extendía mucho más allá de sus fronteras geográficas. Y aunque su poderío militar se desvaneció hace mucho tiempo, su legado perdura en nuestro idioma, leyes, arte y arquitectura. Los misterios que hemos explorado en este viaje nos muestran un imperio romano mucho más complejo y fascinante de lo que podríamos haber imaginado. Un imperio donde la realidad y el mito se entrelazan, donde lo familiar se encuentra con lo desconocido y donde cada nueva respuesta plantea más preguntas intrigantes. Los invito a seguir explorando, a cuestionar las versiones oficiales de la historia y a buscar la verdad detrás de los mitos y leyendas. Porque el pasado está lleno de secretos esperando ser descubiertos, y cada uno de nosotros tiene el potencial de convertirse en un explorador del tiempo, desenterrando las historias ocultas que dieron forma al mundo en que vivimos. En futuros videos,
nos adentraremos en otros misterios históricos, desde las pirámides de Egipto hasta los enigmas de la Edad Media. Acompáñenme y juntos descubriremos la verdad que se esconde tras el velo del tiempo. La peste antonina y su verdadero origen. La devastadora plaga que azotó Roma durante el reinado de Marco Aurelio mató a aproximadamente 5 millones de personas. Mientras la versión oficial sugiere que fue traída por tropas que regresaban de campañas orientales, documentos recién descubiertos insinúan que podría haber sido un arma biológica primitiva desarrollada por enemigos del imperio, posiblemente con conocimientos médicos avanzados procedentes de Egipto. GAP2-S. Estos documentos, hallados en antiguos archivos médicos y militares, describen síntomas y métodos de propagación que no coinciden completamente con ninguna enfermedad natural conocida de la época. Además, mencionan sustancias y prácticas que sugieren un nivel de conocimiento médico sorprendentemente avanzado, mucho más avanzado de lo que se creía posible para esa era. GAP2-S. ¿Fue la peste antonina una cruel estrategia de guerra biológica diseñada para debilitar el corazón del imperio? ¿O simplemente una desafortunada coincidencia de eventos naturales y humanos? Aunque la verdad completa puede que nunca se revele, estos nuevos descubrimientos nos obligan a reevaluar lo que creíamos saber sobre uno de los episodios más oscuros de la historia romana. GAP2-S. En el próximo video, exploraremos más a fondo estos documentos y lo que podrían significar para nuestra comprensión de la historia antigua. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan explorando, porque el pasado aún tiene muchos secretos que revelarnos. Los espías, Frumentari. Roma tenía una red de espionaje sofisticada conocida como los Frumentari. Originalmente proveedores de grano, estos agentes evolucionaron hasta convertirse en la policía secreta imperial. Utilizaban un sistema de cifrado que solo recientemente se ha comenzado a descifrar. GAP2. Sus métodos incluían técnicas de vigilancia sorprendentemente modernas para su tiempo. Los Frumentari tenían agentes infiltrados en reinos extranjeros, iglesias cristianas tempranas y organizaciones comerciales. GAP2-S. Esta red de espionaje no solo recopilaba información vital para el imperio, sino que también controlaba y suprimía cualquier forma de disidencia interna. GAP2-S. Los registros muestran que estos espías eran maestros del sigilo y la manipulación, capaces de influir en decisiones políticas y militares a gran escala. GAP2-S. ¿Cómo lograron los Frumentari mantener su efectividad durante siglos? Y más importante aún, ¿qué secretos ocultos sobre su organización y operaciones aún permanecen enterrados en la historia? GAP2-S. En el próximo video, desentrañaremos más detalles sobre esta enigmática y poderosa red de espionaje. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan explorando, porque el pasado aún tiene muchos secretos que revelarnos. En la antigua Roma, surgió una historia extraordinaria sobre un invento revolucionario. Plinio el Viejo cuenta la historia de un artesano que le presentó al emperador Tiberio una creación notable, un vidrio flexible que se podía abollar sin romperse. GAP2-S. Este invento era nada menos que milagroso, desafiando la naturaleza misma de los materiales conocidos en ese momento. Sin embargo, la historia da un giro oscuro. GAP2-S. Según la leyenda, Tiberio, temiendo que este nuevo material devaluara los metales preciosos como el oro y la plata, ordenó la ejecución del artesano y la destrucción de su taller. GAP2-S. Este acto borró el conocimiento del vidrio flexible de la historia, envolviéndolo en misterio durante siglos. GAP2-S. Experimentos modernos han especulado que los romanos podrían haber tropezado con una forma temprana de vitrocerámica, una tecnología que fue redescubierta solo en el siglo XX. GAP2-S. ¿Qué otros inventos innovadores se perdieron en el tiempo debido al miedo o la codicia? ¿Y cómo podría cambiar nuestra comprensión de las tecnologías antiguas si pudiéramos descubrir estos secretos olvidados? GAP2-S. Manténganse conectados mientras continuamos desentrañando los misterios del pasado, un secreto a la vez. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan explorando, porque la historia todavía tiene muchos secretos que revelar. Tras la muerte de Antinoo, el joven amante del emperador Adriano, se estableció un culto en su honor que se extendió rápidamente por todo el imperio. Nuevas investigaciones sugieren que este culto funcionaba como una red de influencia política, con iniciados en posiciones clave del gobierno. Algunos historiadores creen que durante generaciones, los seguidores de Antinoo mantuvieron un control secreto sobre aspectos de la política imperial.
¿Podría este culto haber sido más que una simple devoción religiosa? ¿Pudo haber sido una herramienta para moldear el destino del Imperio Romano desde las sombras? Las pruebas son escasas y fragmentadas, pero los rumores persisten, alimentando la fascinación por el poder oculto del culto de Antinoo. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos en los pliegues de la historia, esperando a ser descubiertos? Manténganse conectados mientras continuamos desentrañando los misterios del pasado, un secreto a la vez. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan explorando, porque la historia todavía tiene muchos secretos que revelar. El conocimiento astronómico perdido. El mecanismo de Anticitera, un dispositivo astronómico griego de complejidad sorprendente, sugiere que los romanos heredaron conocimientos astronómicos mucho más avanzados de lo que se pensaba. Documentos fragmentarios de la Biblioteca de Pérgamo indican que los romanos podrían haber tenido métodos para predecir eclipses con gran precisión y posiblemente conocimiento de planetas más allá de Saturno. Información que se perdió durante siglos hasta la era moderna. Este dispositivo, recuperado de un naufragio en las profundidades del mar Egeo, ha desconcertado a los científicos durante más de un siglo. Consiste en una compleja red de engranajes y ruedas que, cuando se giran, pueden predecir eventos astronómicos con una precisión asombrosa. Pero, ¿cómo es posible que un artefacto tan avanzado existiera en la antigüedad? ¿Qué otros secretos astronómicos podrían haber desaparecido con el tiempo, enterrados en las ruinas de la historia? Los fragmentos de la Biblioteca de Pérgamo nos ofrecen pistas tentadoras. Estos documentos mencionan métodos avanzados para calcular los ciclos de los eclipses solares y lunares, y sugieren un conocimiento de los movimientos planetarios que superaba con creces lo que se creía posible en aquella época. ¿Podrían los romanos haber tenido acceso a un conocimiento astronómico que se perdió con la caída de su imperio? El misterio del mecanismo de Anticitera y los documentos de Pérgamo nos invitan a reconsiderar el alcance del conocimiento antiguo. ¿Cuántos otros secretos científicos y tecnológicos se han perdido en las arenas del tiempo? Mientras continuamos explorando y redescubriendo el pasado, nos damos cuenta de que la historia aún tiene mucho que enseñarnos. Manténganse conectados mientras seguimos desentrañando los misterios del pasado, uno a la vez. Hasta entonces, sigan cuestionando, sigan explorando, porque la historia todavía tiene muchos secretos que revelar.